Lunes 22 de febrero 2021, a 6 días de las elecciones. La propaganda electoral, vamos a hablar un poco. La propaganda electoral es regulada en nuestro Código Electoral del artículo 172 al 184. Ahí se definen los periodos en que podrá hacerse propaganda, las distintas prohibiciones y lo demás. A lo largo de la historia reciente de las elecciones, para la propaganda, lo fundamental han sido los medios de comunicación. Quienes controlaban los medios o tenían acceso privilegiado a estos, lograban una clara ventaja en las elecciones. Muchos sostenían que las campañas se ganaban en la radio, en los periódicos y la televisión. La clave era tener el favor de los dueños de los medios de comunicación o la capacidad económica para pagar espacios. Esto puso siempre en desventaja a los partidos políticos más vinculados a las demandas de los sectores populares y que carecían de las influencias y los recursos para competir en este terreno. En la medida en que la televisión se volvió el medio de comunicación predominante, la imagen comenzó a ser superior a los contenidos. Las caras bonitas, los bellos paisajes, las minifaldas, la música pegajosa pasaron a ser mucho más importante que las propuestas. Las campañas se volvieron similares a la publicidad comercial y los candidatos se vendían al igual que cremas dentales o jabón de ropa. Esto deformó la política y la devaluó, y fue uno de los factores que contribuyó al estado de desprestigio que actualmente tiene. Esta situación comenzó a cambiar con el aparecimiento de las redes sociales y su masificación. En pocos días transformó no solo los viejos estilos de propaganda, también modificó sustancialmente la forma en que nos comunicamos ahora. Hace 2 décadas era impensable que yo pudiera grabar este video y que miles de ustedes pudieran ver a través de un dispositivo móvil que se ha masificado. Y lo más increíble, sin pagar ni un centavo. Los viejos estilos de propaganda electoral van quedando desfasados. Cada vez más, las nuevas generaciones ya no ven televisión ni cable, por lo tanto no les impacta lo que ahí se publicita. Estas nuevas formas de comunicación están a la base de los cambios que hemos comenzado a construir. Cada uno de nosotros es un difusor y receptor de mensajes en forma más directa, sin que tenga que mediar el dueño de una televisión, una radioemisora o un panfleto. Así han perdido su ventaja los políticos de siempre y sus estructuras obsoletas. Ahora corren a ponerse al día, pero ya es demasiado tarde y la nueva realidad ya se les impuso y se mueve a toda velocidad. La legislación también se quedó obsoleta. La ley estaba diseñada para que los poderosos que controlaban la política usaran con privilegio todos los espacios de propaganda tradicionales. 3 días antes de una elección se suspende la propaganda electoral, nos dice el artículo 175 del Código Electoral. Pero si bien lo leen cuidadosamente, este no incluyó a las redes sociales. A continuación les leo el referido artículo. Artículo 175. Se prohíbe a los partidos políticos o coaliciones y a todos los medios de comunicación, personas naturales o jurídicas, hacer propaganda por medio de la prensa, la radio, la televisión, mitines, manifestaciones, concentraciones, hojas volantes, vallas, aparatos parlantes en lugares públicos, antes de la iniciación del periodo de propaganda que regula el artículo 81 de la Constitución de la República, durante los 3 días anteriores a la elección y en el propio día de la misma. Tampoco se permitirá la propaganda partidista en los centros de votación. Por tanto, aquí en nuestras redes sociales
continuará la actividad electoral. Y las redes no las maneja ningún magnate de las comunicaciones. Las redes las maneja el pueblo salvadoreño. Hicieron la ley y cayeron en su propia trampa. Buenos días, martes 23 de febrero 2021. A 5 días de las elecciones, la auditoría externa. Los 2 simulacros que ha organizado el Tribunal Supremo Electoral sobre la transmisión de resultados electorales y la impresión de las actas en forma electrónica han fracasado. En un Facebook Live expliqué con detalle cada una de las deficiencias y fallas encontradas. Las dudas de la población salvadoreña son grandes y fundamentadas, pero lo más increíble es que el Tribunal Supremo Electoral se niega a que se efectúe una auditoría externa del funcionamiento y la viabilidad del sistema. Y el argumento que esgrimen es todavía más grotesco, que no hay dinero. La ejecución de una auditoría externa es algo que debió preverse desde el principio, desde el mismo momento en que se presentó el presupuesto extraordinario. No hay explicación racional de por qué no se hizo. Pero aún en este caso, había una solución. La auditoría pudo haber sido gestionada con algún organismo internacional especializado en la materia. Se pudo conseguir bajo alguna forma de donación o apoyo no reembolsable. Organismos especializados en elecciones, como CAPEL, hubiesen podido ayudar mucho al respecto. Pero eso tampoco se hizo. Lo más increíble, por si todavía no hemos agotado nuestra capacidad de asombro, es que acusan de sus errores a Nayib y a Nuevas Ideas. Ahora están diciendo de que los errores de los simulacros son culpa de que ellos han intentado hackear el sistema. Lo que no nos dicen es que los equipos que han adquirido son de mínima y pésima calidad, que hay un riesgo que fallen. Además, este riesgo aumentará por la pésima o nula capacitación que ha recibido el personal, lo cual se agrava, pues los partidos dueños del tribunal no han tenido la capacidad de cubrir todos los puestos de asistencia técnica y no se sabe cómo van a cubrir estos vacíos. Como puede verse, el fallo de un riesgo generalizado de este sistema es alto y esto sería el preludio de un enorme fraude electoral como nunca lo hemos visto en las últimas décadas. La pregunta entonces es, ¿qué debemos hacer? Solo el voto masivo puede detener el fraude, además del voto por bandera. Estar marcando rostros de diversos candidatos de varios partidos va a complicar las cosas. El voto debe ser por una sola bandera y ustedes ya saben por cuál. Luego, estar atentos a la movilización popular. Esa noche no podemos dejar solos a nuestros compañeros vigilantes o miembros de juntas receptoras de votos. El pueblo debe ser el gran ojo vigilante. Todos listos con suficiente batería en los celulares para grabarlo todo. No importa que no lo podamos enviar en vivo. Voto masivo y vigilancia son la clave. Las 2 B. Voto masivo y vigilancia. Estamos acá continuando en esta sección especial que le hemos denominado Rumbo a las elecciones 2021 con Juan José Martel. Gracias por estar con nosotros. Este día quiero referirme a la matemática electoral, en lo concerniente a los cocientes y los residuos, que es la forma de elegir los diputados a la Asamblea Legislativa. La base constitucional de esta forma de elección la encontramos en el artículo 79 de nuestra Constitución Política, que entre otras cosas señala 2 elementos que son muy importantes. El primero es que se establecerán en el territorio las circunscripciones electorales y en segundo lugar
que los diputados serán electos por representación proporcional. La circunscripción es un espacio de territorio con un número de habitantes que están en él y que sirve para efectos de la administración electoral. Por ejemplo, los diputados se eligen en 14 circunscripciones departamentales que corresponden a cada uno de los departamentos del país. Los consejos municipales se eligen cada uno en 262 circunscripciones municipales y el presidente de la República se elige en una sola circunscripción nacional. Ese es el primer elemento. El segundo factor es la fórmula para definir la representación proporcional. En el caso nuestro se ocupa la fórmula de Hart, que H-A-R-E, para los que la quieran buscar en Google. Esta implica lo siguiente: el número de votos válidos que obtienen todos los partidos en una circunscripción departamental se divide entre el número de diputados a que tiene derecho a elegir esa misma circunscripción. Y esta división nos da un número de cociente. Ese es el cociente para elegir los diputados. Entonces después se va viendo la votación de cada partido político, cuántas veces cabe el cociente en el número de votos que ha obtenido cada partido político, y eso determina el número de diputados de cociente que ese partido obtiene. Al final, casi siempre, queda un pequeño residuo y quedan diputados de residuo. Cada partido se queda con residuos y entonces los diputados que quedan son electos por residuo de mayor a menor hasta donde alcance la cobija, como decimos en buen salvadoreño. Para que lo entendamos mejor, les quiero poner un ejemplo muy práctico, que es San Salvador, las elecciones del 2018 de alcaldes y diputados. En el 2018, en el departamento de San Salvador, el total de votos válidos, es decir, de los que obtuvieron todos los partidos políticos y los no partidarios, fue de 514.722.99 votos. Ese es el total de todos. Y ustedes se fijan, hay un punto y hay una fracción, 99. Esto es resultado de que el voto fraccionado, cuando alguien vota varios candidatos de distintos partidos, en realidad lo que va dejando es una fracción de la unidad de su voto entre distintos partidos políticos. Entonces, este número de 514.722.99, que es el total de todos los votos, lo divido entre el número de diputados a que tiene derecho San Salvador, que son 24. Y esto nos da el cociente, 21.446.79. Eso es lo que cuesta entonces un diputado. 21.446.79 votos. Entonces, a partir de haber establecido el cociente, nos vamos a ver cada uno de los partidos políticos cuántas veces cabe en la votación que tienen este número de cociente. El caso de Arena obtuvo 258.718.23. Vamos a ir obviando la fracción para hacerlo más práctico. 258.718 y el cociente cabía 12 veces exactas acá. Por lo tanto, tenía derecho a 12 diputados de cociente y le quedó todavía un residuo, un remanente de 1.356 votos. En el caso del FMLN, sacó 134.330. Esto le da derecho a 6 diputados de cociente y le queda todavía 5.649 votos de residuo. En el caso de Gana, tenemos que obtuvo 32.419 votos. Esto significa que el cociente cabe una vez
y le quedaron 10.972 votos de reserva. PCN obtuvo 27.951 votos, que cabe una vez, y le quedaron 6.504 votos de residuo. El resto de partidos que vemos acá, PDC, CD, PSD, FPS y no partidarios, no llegaron a esta cantidad. Por lo tanto, su número total, los 20.010, los 13.380, los 7.298, los 6.068 y los 14.555 pasaron automáticamente a ser residuo. Pasaron aquí automáticamente a ser residuo y no obtuvieron ni un solo diputado de cociente. A partir de ese momento, ¿cuántos diputados hay ya electos por cociente? 12 más 6, 18. Más 2 más 20. Hay 20 diputados electos ya por cociente. Quedan 24, de 24 quedan 4 diputados. ¿Cómo se van a distribuir esos 4 diputados que faltan? Entre los residuos de mayor a menor hasta completar. ¿Cuál es el mayor residuo que hay en este momento? El mayor residuo era del Partido Demócrata Cristiano. El PDC tenía 20.000 y por lo tanto de inmediato gana un diputado de residuo. El siguiente residuo, cuando uno lo revisa, es el del no partidario. Los no partidarios entre todos, en esa ocasión se sumaron los votos de los 3 que iban, y entre los 3 habían obtenido 14.545 votos, se convierte en el segundo residuo importante. El tercer residuo le toca a Cambio Democrático con 13.380 y el cuarto residuo le toca a Gana con 10.972. Y ustedes se fijan, Gana se convierte en el único partido que gana uno de cociente y le queda todavía un residuo suficiente para lograr un segundo diputado. En el caso de Arena y FMLN, la situación no es así. Solo ganan diputados de cociente y los residuos con los que se quedan son demasiado bajos y no logran diputados de residuo. Y en el caso de PDC, Cambio Democrático y no partidarios, no les alcanza para un diputado de cociente, pero obtienen el suficiente residuo para ganar un diputado. Y finalmente, PSD y FPS, que participaron en esa elección, uno con 7.298 votos y otro con 6.068 votos, no alcanzó para que lograran un diputado de residuo. Como ustedes pueden ver, esta fórmula, que la vimos en el departamento más complejo, que es el que elige 24 diputados, ustedes la pueden repetir cuando tengan los resultados, el total de los votos válidos, en cada uno de los 14 departamentos. Lo que tienen que hacer es ver cuál es el total de votos válidos en el departamento, dividirlo entre el número de diputados que elige ese departamento y luego establecer a partir de la votación individual de cada partido político a cuántos diputados tiene derecho el partido, tanto de cociente como de residuo. Algo que, aunque cae de su peso, es necesario decirlo, es que los partidos solo pueden ganar un diputado de residuo. No es posible que saquen más de uno. Si lo vemos en números absolutos, en números porcentuales, si nosotros partimos de que 514.722 votos es el 100% de la votación y lo divido entre 24,
Eso significa que cada diputado de cociente vale 4.17% de la votación total. En el caso de San Salvador, por cada 4.17% del total de los votos es que se obtiene un solo diputado de cociente. Y cuando usted va viendo, Arena tiene 50.26% de la votación, es más o menos la mitad, un poquitito más, una fracción más de la mitad, y obtiene la mitad de los votos, la mitad de los diputados. El FMLN tiene un poco menos de un poco más de la mitad de lo que tiene Arena, un poco más del 25% del FMLN, y obtiene 6 diputados. Y si ustedes se fijan, así va caminando el resto de la dinámica electoral. Esto es importante señalarlo por lo siguiente. Muchas veces, a raíz de esto, se establecen algunos sofismas. Uno de los sofismas que se dice es que el sistema electoral de voto proporcional está diseñado para que nadie tenga la mayoría. No es cierto. El sistema se diseñó no para evitar que haya una mayoría, sino para abrir espacios de participación a las minorías. Ese es el objetivo. Y si ustedes pueden ver aquí, los partidos que habían tenido menos votos, las minorías, PDC con 20.000, CD con 13.000 y los no partidarios con 14.000, y Gana con un residuo de 10.000, lograron un diputado. El objetivo no es evitar una mayoría, el objetivo es garantizar que partidos con poca votación puedan tener también al menos una representación en la Asamblea Legislativa. Ese es el primer sofisma que es necesario explicar. ¿Por qué? Porque se dice que es casi imposible que un partido gane la mayoría. No es cierto. Y la mejor prueba la tenemos acá. 50% sacó Arena. 12 diputados, que eran la mitad, tiene. Este sacó un poco más del 25%. Un cuarto de los diputados a los que tenía que elegir tiene. Si estos hubieran sacado más votos, obviamente tendrían mayor porcentaje, y por lo tanto, como la constante de 4.17 se mantiene independientemente del número de votos, hubiesen sacado más diputados. Por lo tanto, un partido que en San Salvador saque el 60 o 65% de la votación tendrá en este departamento un aproximado del 60 al 65% de los diputados a los que tiene derecho a elegir al departamento. Esa es la realidad. Al final son los residuos los que se distribuyen, pero lo que determina el grueso de la elección son los diputados de cociente. Y como lo he demostrado acá, 12 más 6, 18, más 2, 20. De 24, solo 4 diputados se fueron a residuo y 20 fueron electos por cociente. En el pasado esto era más difícil porque habían 8 departamentos que elegían 3 diputados. Pero ese número de 8 se ha reducido a 6. Ahora solo son 6 departamentos: La Unión, Chalatenango, Cuscatlán, Morazán, San Vicente y Cabañas, los que eligen 3 diputados. Pero aún ahí, una votación arriba del 65% puede permitir en un determinado momento que un solo partido gane 2 diputados de los 3 que tiene derecho a ese departamento. Y ya ha sucedido. En Cabañas hubo una ocasión en que Arena obtuvo 2 diputados de 3 departamentos, de 3 que elige ese departamento. Por cierto, fue cuando perdió por primera vez el secretario general del PCN de la época. No es fácil, pero no es imposible. Por otra parte, así como San Salvador elige 24, también La Libertad elige 10 diputados.
lo cual es un número bastante grande. Santana elige 7. Sonsonate y San Miguel eligen 6. Entonces, si nosotros sumamos, Sonsonate y San Miguel eligen 6, cada uno son 12 diputados. Más 10 que elige La Libertad, son 22. Más 24 que elige San Salvador, son 22 más 24, 46, más 7 que elige Santana, son más de 50 diputados. Fíjense cómo casi la mayoría calificada y más de la mayoría simple se puede concentrar en 5 departamentos del país: San Salvador, La Libertad, Santana, San Miguel y Sonsonate. Ahí está la clave de la mayoría calificada, de la mayoría simple, y se acerca mucho a la mayoría calificada. A eso agreguémosle Usulután, que elige 5. Y ahí se complementa mayoría calificada. Aguachapán y La Paz, que eligen 4, y luego ya leí los departamentos que eligen 3. ¿Por qué quiero decir esto? Porque se nos ha querido vender el sofisma que nadie puede ganar mayoría en esta legislatura. Esto ya se dio desde que tenemos nuestra Constitución vigente en 2 ocasiones. La primera vez en el Partido Demócrata Cristiano, en la primera elección que hubo, en 1984, si no me falla la memoria, y por segunda vez en 1988, en que Arena tuvo la mayoría por un voto en la Asamblea Legislativa. Es decir, ya hemos tenido ese fenómeno. Y no se ha caído el mundo, no se ha acabado el país, no han habido graves problemas, es simplemente la decisión del pueblo expresada en las urnas que se transforma en un determinado número de curules. Amigos, como pueden ver ustedes, no es tan compleja la matemática electoral. Lo que tenemos que poner un poco de atención: número total de votos válidos se divide entre el número de diputados que elige esa circunscripción y luego los vamos distribuyendo a partir de cocientes y residuos. Como pueden ver, no es nada complejo, no es nada difícil. Sí requiere de un lapicito, requiere lo mejor de una pequeña calculadora, pero usted lo puede hacer en su casa la misma noche de las elecciones. Por eso es que es importante que hayan resultados electorales. Amigos, esto era lo que tenía que decirles este día. Aquí de nuevo, amigos y amigas, en rumbo a las elecciones 2021 con Juan José Martel. Queremos compartir con ustedes alguna serie de tips o curiosidades electorales. Para todos es ya algo común saber que los diputados se eligen por representación proporcional, en la cual hay un juego de cocientes y residuos. Pero esto no siempre fue así. A principios de los años 60, hacia atrás, la representación en la Asamblea Legislativa se elegía por mayoría absoluta. Es decir, el partido político que ganaba las elecciones en un departamento se llevaba todos los diputados del departamento. Así como sucedía hace algunos años con los consejos municipales, si ustedes se recuerdan. Igual era con los diputados. ¿Cuál era la consecuencia? Que el partido oficial ganaba el 100% de la Asamblea Legislativa. Ganaba las elecciones en los 14 departamentos, ganaban entonces la totalidad de los diputados y la oposición no tenía ninguna representación en la Asamblea Legislativa. Esto cambió a partir de 1964. Y las primeras elecciones donde hubo ya el sistema de representación proporcional en esta Asamblea Legislativa se celebraron el 8 de marzo de 1964. Esa fue la primera vez. En ese entonces, la Asamblea Legislativa constaba en total de 52 diputados. ¿Cómo quedaron esas elecciones? Las primeras que hubo con representación proporcional. Participaron 3 partidos. El Partido de Conciliación Nacional, que era el partido de gobierno de los militares de la época, el Partido Demócrata Cristiano
y el Partido de Acción Renovadora PAR. En esa ocasión, el PCN ganó 32 diputados de 52 que tenía la Asamblea Legislativa. El Partido Demócrata Cristiano ganó 14 diputados y el Partido de Acción Renovadora ganó 6 diputados. Es decir, en total, la oposición obtuvo 20 diputados y el oficialismo obtuvo 32 diputados. Esto, por lo tanto, lo que abrió fue un espacio de participación para la oposición, pero sin ninguna posibilidad de tomar decisiones importantes, porque con 32 diputados el PCN siguió conservando tanto la mayoría simple como la mayoría absoluta o la mayoría calificada. Por lo tanto, amigos, así empezó. Primera elección en que hubo votación y se definieron los diputados por representación proporcional fue el 8 de marzo de 1964. En el fondo, lo que se ganó fue un espacio de participación, pero el control siguió en manos del PCN. Luego les cuento qué pasó después. Las cosas fueron cambiando poco a poco. Un saludo, un abrazo para todos y sigan conmigo en rumbo a las elecciones 2021 con Juan José Martel.